por mi conducto les da la más cordial bienvenida. Nos sentimos muy contentos y sobre todo muy honrados de que nos visite hoy el doctorado de Estudios Fiscales oficiado por la Universidad de Guadalajara en nuestras instalaciones. Como algunos de ustedes saben, el Colegio de la Universidad de Guadalajara tenemos un convenio de colaboración para este doctorado y hoy nos visita una personalidad de la Contaduría Pública estadounidense, lo que nos hace sentirnos doblemente contentos. Tenemos la presencia del doctor Juan Rivera. Doctor Rivera, muchas gracias por visitarnos. Teníamos la posibilidad de que el doctor Rivera nos hablara de distintos temas. Cuando vi que estaba en disposición de hablarnos de este, inmediatamente dije que sí. Es un tema que resultará de relevancia para los negocios que hacen las empresas transnacionales en México. Va a ser tema de temas dentro de poco tiempo y estamos tomando en esta organización una primicia porque no lo tenemos ni siquiera contemplado como parte de nuestro programa de actividades de difusión de conocimiento y para nosotros es entonces mucho mejor tenerlo. Voy a presentarles algún currículum resumido de quien es hoy nuestro expositor. Juan Rivera es profesor de contabilidad en la Faculty Fellow del Kellogg Institute for International Studies de la Universidad de Notre Dame en los Estados Unidos. Es contador público certificado, CPA, en los Estados Unidos y también es contador público titulado en México. Cuenta con posgrados académicos de maestría y doctorado en contabilidad de la Universidad de Illinois en los Estados Unidos. Su grado universitario en contabilidad fue obtenido en el Instituto Tecnológico de Monterrey, México. Ha sido presidente de la Business Association of Latin American Studies y también de la International Accounting Section de la American Accounting Association. En su trabajo profesional fue jefe de estudios financieros y director de la banca de inversión de Banco del Atlántico, filial de Banca Nacional de París en la Ciudad de México. Trabajó también en la división de finanzas internacionales de la empresa Eli Lilly & Company en los Estados Unidos y fue director de finanzas de su filial en Venezuela. Durante sus labores académicas en Notre Dame ha recibido 2 becas Fulbright del gobierno de los Estados Unidos y en 2004 recibió un premio beca de la Agencia para el Desarrollo Internacional del gobierno de Estados Unidos para dirigir el programa Enlaces, Training, Internships, Exchanges and Scholarships en la Universidad de Notre Dame de la Universidad de Guadalajara. En 2009 fue seleccionado para una beca de investigación de la firma PricewaterhouseCoopers para desarrollar material para un curso de inmersión sobre normas internacionales de información financiera para el programa de maestría en contabilidad de la Universidad de Notre Dame. Su área de especialización es la contabilidad internacional y su información contable. Ha sido instructor de cursos in company sobre US GAAP y normas internacionales de contabilidad. Ha impartido cursos como profesor invitado en las universidades extranjeras, en diversas universidades extranjeras, sobre temas de precios de transferencia, impuestos internacionales y sobre los efectos y requerimientos de la ley en Estados Unidos contra la corrupción, que es el tema de que hablaremos hoy. Doctor, bienvenido, está en su casa. ¿Está bien? Ok, está. ¿Me voy a enviar allá atrás? Sí. Sí. Okay. Bueno, primero quiero decirles, me da gusto estar aquí por 2 o 3 razones. Una de ellas, el clima es mucho mejor aquí que donde yo estoy, cerca de Chicago. Una de ellas. Segunda, me siento bien porque aquí, con excepción de un par de gentes que están aquí o un par de colegas que no son contadores, estoy en mi medio porque yo soy gestor público también. Y he sido gestor público por toda mi carrera. Que por cierto, hay una broma porque ahí me decía uno de los asistentes a este evento que él es economista. Le digo, bueno, no tienes que ser perfecto, está bien. Pero bueno, ese es, a mis estudiantes a veces les digo eso. Y tercero, porque yo creo que hay una buena manera de poder buscar, dejarles preguntas quizás, dejarles cuestionamientos a ustedes de cómo pueden hacer una mejor labor en la parte de la contabilidad pública o contabilidad en general por este tipo de situaciones que tenemos ahora. El caso más reciente es el de Walmart, que como dicen las cosas se entró en una situación un poco vergonzosa o difícil por el hecho de estar haciendo pagos ilegales, que a lo mejor en algunos países puede ser una cosa normal, pero en países avanzados, especialmente en Estados Unidos, eso no se puede hacer porque hay legislación que prohíbe esos pagos ilegales que aquí se llaman mordidas, en otras partes se llaman de otra manera, pero que es para tratar de
beneficios para favorecer a las empresas que hacen esos pagos. Entonces, eso es lo que les voy a presentar ahora, un panorama que comenzó en Estados Unidos. Y si hacemos un poquito de historia, eso se remonta a los 77, cuando en las épocas de Nixon había empresas que tenían fondos por debajo de la mesa para pagar algunas comisiones, entre comillas, a políticos o a partidos o a agentes que les pudieran favorecer en el gobierno, en el sentido de la época de Nixon, ¿no? En donde, como ustedes saben, había muchas cosas que Nixon no hizo bien, entre esas el Watergate. Pero eso significó que había las empresas usaban los fondos que sacaban de sus operaciones para labores que efectivamente no eran relacionadas con sus funciones como empresa, sino que hasta cierto sentido se podría hacer como fomentar a lo que pudiera hacerse una mafia de negocios. Entonces el Congreso dijo eso ya no puede resultar, y como es siempre en las políticas, en los gobiernos, normalmente lo que hace es una reacción. Y la reacción fue: vamos a poner una ley a nivel federal que efectivamente lo que hizo fue modificar o adicionar a las leyes de seguros, a las leyes de, más bien no de seguros, de valores de los 33 y 34 que establecieron precisamente esa reglamentación para las empresas públicas que están cotizadas en la bolsa, precisamente con el objetivo final de proteger a los inversionistas. Entonces, esto es una ley federal y comenzó por ahí en el 77 con ese ambiente que había de malos manejos, o más bien desviación de los fondos de la empresa hacia labores que no tenían nada que ver con la empresa, sino eran labores de tipo que hacer pagos ilegales para obtener beneficios, en este caso en Estados Unidos, pero después se hizo más extensivo a otros países en donde las empresas tenían operaciones. Entonces eso que se llamaba tener fondos ocultos para manejarlos, esa transparencia que ahora tenemos nosotros, en donde no podemos tener nada fuera del balance, eso existía antes en esos años 70 y se eliminó a través, o por lo menos se redujo a través de ese tipo de legislación a nivel federal. Pues aquí no hay manera que un Estado diga: no, pues eso no me pertenece a mí, porque eso está a nivel nacional. Entonces eso es algo que es interesante, porque al mismo tiempo ustedes pueden ver el otro ejemplo que ha pasado también en épocas más recientes, 2002. Hay tantos problemas, escándalos contables y financieros con los Enron, con esas otras empresas, Tyco International, estas cosas que estaban haciendo información que no era, que conforme a las reglas, probablemente si se vean las reglas específicas, probablemente desde el punto de vista de revelación suficiente, estaban ahí, no había principios contables que lo prohibieran, pero que estaban haciendo información que era tergiversada. Y entonces llegó un momento otra vez que hay una reacción. En 2002, el Congreso de Estados Unidos dice: ya no vamos a poder dejar a los contadores públicos que se autorregulen. En el pasado, antes de 2002, era el equivalente del Instituto Mexicano de Contadores Públicos los que hacían las revisiones de las labores de auditoría y de otras labores de tipo de contaduría pública que hacían las otras empresas. Es como decir: PricewaterhouseCoopers va a hacer la investigación de Ernst & Young para ver si lo están haciendo bien, pero estaban simplemente dando recomendaciones y entre ellos mismos se hacían una autoevaluación. Pero entonces viene la ley de 2002 del Congreso de Estados Unidos, que se conoce como SOX, por Sarbanes-Oxley Act, que es la que quitó el poder de autoridad, o sea, no bien quitar varias cosas. Primero, quitarles la supervisión de los contadores a los contadores mismos, y lo puso en esa otra agencia especial, que es la agencia esa pública Picaboo, que le llaman, que es por las letras. Y aparte, al mismo tiempo, les dijo a los contadores: nosotros vamos a ser los que te vamos a estar dando las reglas de auditoría y te vamos a regular y te vamos a decir que si no lo estás haciendo bien, vamos a suspenderte la licencia de operar como contador público. Entonces, eso que es una reacción. ¿Por qué? Porque el mercado ya no había manera de poder controlarlo.
Entonces, algo parecido a esto es lo que existe ahora, con la otra situación de que estamos hablando aquí a un nivel más mundial, y en donde no hay tampoco, no es tan fácil poder controlar la situación de cuál debe ser las mejores maneras de evitar la corrupción y para hacer un nivel más del juego limpio entre las diferentes empresas. Okay, entonces vamos a ver lo que tenemos aquí. Yo les voy a presentar este panorama desde el punto de vista de lo que es Estados Unidos, desde dónde encaja esta situación de legislación dentro del resto del mundo, porque no es el único que lo ha hecho, hay países que han salido después, pero al mismo tiempo vemos como el avance que se ha hecho todavía deja muy atrás a otros países, a otras regiones en donde todavía la corrupción es rampante y no hay mucho que hacer hasta el momento. ¿Okay? Vamos a ver. Implicaciones para los contadores, conceptos, sujetos que deben hacer la observación de esto, penalidades, castigos, implicaciones para la gerencia, pero yéndonos más arriba de eso, implicaciones para los contadores públicos en la práctica, sobre todo para los que son auditores externos, ahí sí está, y para los auditores que están dentro de la empresa como auditores internos también. ¿Sí? Entonces, conceptos. Aquí conceptos generales se emitidos en el 77, tuvo que revisada en 88 y en 98, porque bueno, en 77 cualquier pago que fuera hecho a funcionarios extranjeros se consideraba como una mordida, un pago ilegal. En 88, por cierto, ningún otro país tenía ese tipo de ley. Entonces, las empresas norteamericanas que tenían que competir con otras empresas fuertes de la misma industria que eran de otros países se quejaban de decir, bueno, nosotros no podemos realmente actuar. Hay cosas en donde no es posible funcionar si me van a poner tantas cortapisas. Y entonces la 88 significa hacer pequeñas modificaciones para ver lo que se llama pagos de lubricación, entre comillas, para hacer que la maquinaria del gobierno funcione. Un ejemplo de esto, porque aquí vamos a ver entonces más ejemplos de cuáles serían violaciones, que ha habido bastantes, pero aquí un ejemplo sería como el siguiente. Ustedes supónganse que tienen una empresa de las que hay aquí en México, que es Pfizer o Merck, una de esas que son de farmacéuticos, y ellos mandan el material químico en compuesto para que después aquí en la filial que tiene en México lo ponga en pastillas o en inyecciones y lo ponga en cajitas y lo venda. Bueno, a la situación es esta, de que la empresa dice, ok, yo te estoy mandando esto de Estados Unidos, la empresa de México lo importa, llega a la aduana y un oficial de aduana puede decir, ok, bueno, perfecto, yo me llegó, pero tenemos aquí como 20 a 30 solicitudes de paso de aduana antes de la tuya. Entonces, aquí la situación es que te puedes esperar una semana o 10 días y entonces bien, a lo mejor ya vamos a poder darte ese paso o ese chequeo de que la mercancía está bien. Pero si está la empresa en esta situación y saben que eso es material químico que no puede durar tanto tiempo allá expuesto en los almacenes de la aduana porque se puede echar a perder, no tiene otra cosa más que facilitar el mecanismo de la que pase por la aduana, y en ese caso es probable que se tenga que hacer un pago de facilitar de lubricación de la maquinaria del gobierno, pero es una cosa de tipo rutinaria, simplemente para agilizar eso. Eso es lo que pasó en 88, pagos de facilitación del proceso administrativo de gobierno, mientras no sean decisiones que sean de peso o que no sean tan relevantes como la que sería contrario a eso, sería una situación donde la empresa que tiene también la misma farmacéutica podría tener una nueva medicina que todavía no está aprobada en Estados Unidos, pero que sabe que la podrían vender en México a un buen precio y que no está aprobada en México todavía, pero que las representantes de la empresa podrían acudir con el secretario de salud y decirle, bueno, apruébamela y con eso ya voy a poder entrar al mercado. Y si me lo apruebas y hay reacción de que no la quieran hacer,
posiblemente haya una posibilidad de que, posiblemente la empresa estuviera inclinada a dar un pago a ese funcionario para que haga la aprobación y que esa medicina que no está aprobada todavía en Estados Unidos y no está aprobada en México, que se apruebe y se pueda vender. Esa sí es una decisión a nivel de alguien que tiene un cierto poder muy fuerte, y esa sí sería un pago que sería una mordida, un pago de comisiones entre comillas, que sí sería una violación de la ley. Entonces aquí es la 88 hizo eso. La de 98 lo que hizo fue una actualización para establecer vamos a ver un poquito más adelante que a 98, que se aplicó en 99, la OECD, la Organización de Economías de, ¿cómo se llama? La Organización para el Desarrollo Económico y Desarrollo Económico de la OECD, la Organización para la Economía y Desarrollo. Cooperación Económica y Desarrollo, eso. OECD en las siglas en inglés. Entonces, ahí para de cuál. Una ley federal, ya les dije que agregadas a la ley federal sobre las transacciones con valores, el propósito, prevenir cantidad de Estados Unidos de pagos indebidos en países extranjeros. ¿A quién se aplica? Es una ley de bastante alcance. Cualquiera que se aplica, entidades, empresas emisoras de valores en el mercado de Estados Unidos y América, corporaciones públicas, entidades morales y personas de Estados Unidos. Pueden ser ellos, los llaman empresas domésticas, empresas nacionales, no tienen que ser listadas en la bolsa. Claro que están listadas en la bolsa todavía es más requisito de que cumplan con esa ley, pero no tienen que ser públicas. Personas también de Estados Unidos, puede ser que alguien sea simplemente un negociante, que tenga su propia compañía personal o con socios y que entre en ese tipo de pagos ilegales o indebidos, y ahí también esas personas a nivel de negocio como negocio personal también estarían implicados. Aquí sea temas oficiales, directores, empleados, agentes, accionistas, etcétera, que actúen en representación de esas empresas, de las que están aquí, que en nombre de la empresa puedan hacer ese tipo de pagos con el propósito este es el propósito que se persigue. Sí, los pagos permiten a la entidad el tener o retener negocios, el entrar o el dejar, el poder crecer, o el caso de tener contratos especiales, de que hay varias posibles empresas que tratan de ganarse el contrato con un gobierno, con una empresa, y entonces el hecho de que sean seleccionados para hacer el contrato por los pagos indebidos a funcionarios que estén haciendo esa decisión. Hay casos también como estos, un ejemplo también de hace varios años, la empresa IBM en Argentina. Ahí había un contrato de licitación del Banco de Argentina para que les hiciera los sistemas electrónicos del banco, y IBM era una de las empresas que estaban haciendo la licitud con otras más. Los dos gerentes principales de la subsidiaria de IBM en Argentina se les hizo fácil, obviamente, pagar dinero a los funcionarios del banco que iban a hacer la decisión. IBM fue seleccionada con un contrato de varios millones de dólares, y aparte con el tiempo se descubrió que eso había sido motivo de pagos por debajo de la mesa, y la primera cosa que sucede, los dos funcionarios inmediatamente tienen que salir de la compañía, y además hay repercusiones para la compañía en Estados Unidos, precisamente porque hay una violación de lo que es esta ley anticorrupción. ¿Okay? Entonces, los bancos limitan la cantidad de dinero que tenemos. Aquí hay varias maneras donde una empresa puede operar. Recuerden que aquí estamos hablando de una empresa que su sede en Estados Unidos. ¿Cómo puede operar? Bueno, puede operar como directamente, vender directamente sus productos a una empresa o persona que está en el extranjero o entidad. Y son ventas de exportación, puede hacerlo a través de agentes o distribuidores,
tiene sucursales, una agencia de ventas de ellas mismas, inversión minoritaria que tiene del menos de 20%, que es una parte que no es significativa. Por otra parte puede ser lo que se llama coparticipación, lo que se llama en equity, hasta de cuánto sería de 20% hasta 50% sin llegar a tener el control, o sea, sin tener que llegar a consolidar. Hay una coparticipación, eso también. Y la otra final sería como subsidiaria. Entonces, por ahí no está muy bien el asterisco, pero los que son más, sí, los que tienen más riesgo son los que son directamente como coparticipación y como subsidiaria, porque esas son donde la empresa tiene más control, en donde tiene más, vamos a decir, tiene más influencia en lo que el socio o las unidades que están en esos países del extranjero, en lo que están haciendo. Entonces, ahí es donde esas empresas, una empresa de Estados Unidos, una empresa o persona de Estados Unidos, podría caer en esa trampa de hacer pagos ilegales, que sería una violación a la ley contra la reducción de pagos a funcionarios extranjeros que tienen capacidad de decisión. Entonces, bueno, por cierto, que puede ser que haya un agente o distribuidor que la empresa use para un país en el extranjero, y es posible que ese agente o distribuidor esté haciendo pagos de comisiones especiales, pagos ilegales a los funcionarios de ese país para tratar de hacer negocios. Pero si es un distribuidor de muchas otras empresas o muchos otros productos, entonces ahí realmente la empresa misma no tiene tanta culpabilidad porque no tiene control directo sobre ese distribuidor. Ese distribuidor puede hacer, o distribuidora puede hacer ese tipo de operaciones independientemente de que la empresa que le diga no lo hagas, eso no va a hacerle caso, no tiene control directo. ¿Okay? Sí. Ahora, aquí lo que es interesante es cuál es la razón, podemos hacer el otro también la mitad, más que la mitad y más. La razón de que influenciar, ¿para qué se hace? Influenciar al oficial de gobierno extranjero para que actúe o decida, o en unos casos hasta se abstenga de actuar, de decir o de tomar una decisión. Imagínense ustedes que tiene una empresa química de Estados Unidos que viene a la DuPont y quiere hacer unas instalaciones ahí a un lado de la iglesia ahí de Zapopan, porque va a poner una planta de proceso químico, y que obviamente el funcionario del gobierno puede decir, ok, bueno, no se puede hacer, pero las leyes no te dejan eso, no tenemos leyes ambientales. Pero una de las maneras de hacer es simplemente para que el funcionario público ni siquiera diga nada, o que lo ignore, que no se aboque al asunto. Entonces eso podría ser hasta no hacer nada. ¿Para qué? Inducir al oficial del gobierno persona para que use la influencia del gobierno del país extranjero. O sea, no solamente tiene que ser directamente, puede ser a través de alguien más que pueda hacer esa labor de intermediación, y el propósito otra vez para que ayude o facilite a la retirada persona en la obtención y retención de negocios para la empresa. Aquí lo que se trata de buscar es que haya unas reglas de juego limpio, que no haya alguien que, si se va a escoger a una empresa, decidir que vaya a prestar servicios también o vaya a vender productos, es porque sus productos o servicios van a ser buenos, a buen precio, con buen servicio, etcétera, en lugar de que se vayan a vender en ese mercado extranjero porque han pagado un soborno a los funcionarios públicos para ser aceptados. Entonces eso es lo que se trata de hacer. ¿Okay? ¿Qué más? Bueno, ok, por cierto, aquí ha habido situaciones. Esto que está aquí, por cierto, yo se los he dejado aquí a los colegas de ustedes en el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Esto es de uso libre, o sea, eso se los voy a dejar aquí. Si en un momento quieren descargarlo, se lo van a poner en un documento que lo pueden recoger, descargar, y lo pueden revisar también. Y aparte yo les he dejado una pequeña paginita con las cosas más generales de lo que ha pasado con una empresa como Walmart, que también ha sido aquí una de las que han hecho pagos ilegales. Seguimos.
Ok, aquí también, como les digo, es una ley federal muy, de mucho alcance. ¿Quién puede ser, cuál es el tipo de acto? Oferta, pago, que puede ser recibo, prometer pagar o autorizar a pagar. En la realidad ya estamos haciendo un poquito más de extender ese tipo de actos, pero pudiera llegarse un momento, yo no he visto muchos que simplemente hayan prometido pagar y que no se hayan realizado. Más bien están dentro del pago mismo, en donde se ha corroborado, ya se ha comprobado que hizo el pago y que fue legal. ¿Cuál es el que se puede, qué es lo que significa la materia de ese pago? Bueno, pues no solamente tiene que ser dinero, no solamente tiene que ser en dólares, no solo puede ser en pesos también, puede ser también en cosas en especie. Una de las, y hay muchas cosas que son aquí interesantes porque hay muchas implicaciones entre gobiernos a veces también. Uno de los casos más sonados que ha habido en las épocas recientes es una empresa británica, BAE se llama, BAE. Esos están en la aviación, esos hacen, incluso son proveedores de equipos muy sofisticados de aviación para el Departamento de Defensa de Estados Unidos. Entonces ellos por ahí todavía en los años de Thatcher, ellos hicieron contrataron una empresa BAE, tuvieron una oferta de, bueno, la empresa, bueno, el gobierno de Arabia Saudita necesitaba aviones caza de combate. Y esa empresa BAE es una de las que proveen ese tipo de equipo. Entonces aquí no hubo, hubo pagos de dinero también, pero también hubo pagos en especie en donde uno de los príncipes de Arabia Saudita que estaba involucrado en la compra, toda su familia desde Arabia Saudita se venían en un avión fletado 747 a Los Ángeles a pagar por una semana o 15 días con todos los gastos pagados, con dinero para poder hacer compras y se regresaba con el avión lleno de mercancía que se había hecho. ¿Quién estaba pagando eso? La empresa misma, con el propósito de que al momento de hacer la selección, este gobierno de Arabia Saudita pudiera escogerlos a ellos como los que iban a abastecer ese mercado de aviones de caza. Con muchas implicaciones adicionales porque no había en ese tiempo, hasta el año pasado, no había una ley contra la corrupción como de este tipo en Inglaterra. Y por otra parte, había negociaciones entre los gobiernos a nivel alto de que no se dijera nada de este tipo de pagos que se descubrieron. Hubo alguien que hizo el pitazo de la empresa, así fue como se descubrió. Pero las razones, eso era incluso con el gobierno de Tony Blair, había cuestionamientos de que por qué se hacía eso y al final de cuentas el mismo gobierno británico decía que había negociaciones de mucho alto nivel que no se podía ir en contra de la empresa BAE porque Arabia Saudita estaba mucho del lado de los países como Inglaterra y Estados Unidos precisamente para combate del terrorismo. Entonces era el argumento que decían vamos a dejar al BAE por lo pronto. Sin embargo, en Estados Unidos, que sí había esa ley, en donde tiene operaciones BAE también, ahí sí se les procesó. Y al año pasado, hace 2 años, finalmente se les hizo ver que sí habían hecho pagos y tuvieron que pagar las multas correspondientes. ¿Okay? Bueno, entonces, cualquier cosa de valor. Aquí en el beneficiario oficial de gobierno extranjero, partido político, representante del partido político o candidato, cualquier persona que sirva de intermediario por los mencionados. ¿Okay? Bueno, aquí también es interesante que el que puede ser intermediario puede no ser exactamente el que va a estar recibiendo el dinero, si obviamente lo está pasando. Pero lo que es interesante en los casos más recientes es que se ha extendido un poco más de lo que es el funcionario del gobierno para incluir a aquellos funcionarios que son de empresas públicas. Hace 3 o 4 años hubo precisamente
una denuncia y un castigo y un proceso de violación de esa ley a alguien que estaba, a una empresa que estaba con sus sedes en Houston, una empresa de la rama de la industria de petróleo. Ellos producen tuberías y entonces se descubrió que ellos estaban vendiendo tuberías a Pemex, porque un funcionario de Pemex era el que había hecho la negociación con ellos y es el que había recibido pagos mordidas para que los escogieran como suplidores de esas tuberías de varios millones de dólares, y después se descubrió. Y entonces aquí la gente obviamente se preguntaba cómo es posible que esta persona que no es funcionario de gobierno todavía dé motivo de que el pago que se hizo para efectos de la violación de la ley se considere precisamente como si fuera la extensión de lo que es un funcionario. O sea, empresas, es decir, funcionarios de empresas públicas de gobierno que intervienen en esa decisión para comprar productos de las empresas de Estados Unidos, ese pago ilegal que se hizo de mordidas, de comisiones especiales, también eso va a ser motivo de que haya una violación. Se sigue el proceso, se multa a la empresa y incluso hasta en momentos, si se puede comprobar, dependiendo de la gravedad de la violación, hasta hay cárcel también para la gente que ha intervenido en este tipo de discusiones. ¿Ok? Seguimos. Por cierto, también, antes, está bien así, pero una cosa de intermediario que lo hacen en la práctica, porque las empresas o los que, aquí lo que siempre es como en las cosas de fraudes, ustedes muchas veces pueden estar descubriendo un fraude o saber que un fraude se cometió o leer y se dan cuenta que la cantidad de esfuerzo que hizo la persona para cometer ese fraude, si lo hubieran dicho de otra manera para poderlo hacer de la parte buena, probablemente hubieran tenido más éxito y menor riesgo que eso. Porque aquí una de las cosas que las empresas han hecho en el pasado es usar una triangulación, en el sentido de hacer los pagos en dos cosas, en dos maneras. Una de ellas es hacer los pagos a través de los pagos de servicios profesionales a los abogados. Porque dicen, bueno, los abogados me dan servicio profesional, tienen el secreto confidencial de cliente, y entonces es más raro que los vayan a molestar los auditores externos para sacar esa información. Entonces, de esa manera se pagan por comisiones a los abogados y los abogados le dan el dinero a los funcionarios públicos. Obviamente que aquí hay que tener cuenta, o sea, los auditores externos deben de saber eso, qué hay que hacer. ¿Qué harían ustedes en esa situación para determinar si acaso el pago puede ser motivo de una violación o no? ¿Qué harían? ¿Cómo se podría más o menos checar de si en realidad ese pago que se está haciendo cuando hay sospecha de que ese pago que se está dando a los abogados de un despacho en el país donde se opera puede ser los intermediarios para hacer los pagos ilegales? Se necesita ser auditor de la empresa que está haciendo el pago. ¿Perdón? Se necesita. Aquí me dice. Se necesita ser auditor de la empresa que está haciendo el pago, o sea, auditor en Estados Unidos, por ejemplo, si de allá no viene. Y se necesita revisar que sea un pago, pues, que se haya recibido el servicio la empresa norteamericana en este caso. Que sea, pues. ¿Tiene facturas de los abogados? No basta la factura. ¿Cómo se comprueba que no? Se puede ver un historial, los pagos extraordinarios. Comprobar de si el tipo de servicio que está haciendo en el lugar está dentro del rango de que se puede cobrar los servicios. Si alguien me dice, por un registro en la notaría me está cobrando $1,500 y este me está dando una factura por $10,000, bueno, ahí va a haber manera de que este pago puede ser que no es necesario. Entonces, una de las cosas que habría que checar es si, comparado a los otros pagos de servicios, si está dentro de lo razonable para poder investigar si acaso hay manera de una posible evaluación. La otra cosa que han hecho las empresas es usar lo que llaman empresas fantasmas.
¿Qué significa eso? Bueno, la empresa siempre va a tener necesidad de tener servicios de publicidad o servicios de limpieza o servicios de lo que sea. Y se crea una empresa ahí, por un lado, que es nada más de papel, y se le paga a esa empresa por los servicios y nos dan facturas y se van a hacer parte de la contabilidad de registro. Pero esa empresa no existe, esa tiene el dinero y ese dinero se va a ir a los funcionarios públicos. Entonces, eso también es otra de las cosas que también, una de las vías en donde esos pagos se han canalizado. Pero bien, no se considera oficina de gobierno. Aquí estamos en donde esto es precisamente los pagos de facilitación del proceso de lubricación del proceso de maquinaria del gobierno. Pagos rutinarios o de simple proceso ministerial. El tramitar pasaporte, el hacer el paso por el chequeo por la aduana, ese tipo de cosas no son violaciones a la ley. Legalidades. Para el emisor de entidad, 2 millones mínimo, eso puede haber más, y estos son solamente los castigos normales. Puede haber otros castigos adicionales desde el punto de vista de lo que se llama el Código Civil, lo equivalente al Código Civil de México. Allá es el derecho común, en donde hay que pagar daños y perjuicios para los que se ven afectados por eso. Puede haber más. Persona que actúa en representación de la ley que hace, porque al final la empresa no es la empresa es no es un ser, es una entidad, es la persona la que está haciendo esas decisiones, la persona que está autorizando esos pagos, y esos son los que, si se determina que han hecho violaciones, $100,000 de multa que los tiene que pagar la persona misma, la empresa no se los va a dar, y aparte hasta 5 años de cárcel, dependiendo de la violación. O sea, hay también pena corporal. Estamos hablando de todo esto dentro de la ley de Estados Unidos, que es contra la corrupción. Pagos permitidos de lubricación, eso es el último que está ahí. Eso es algo que nunca me he encontrado yo en la realidad, que haya un país donde diga, está bien, vamos a hacer que haya pagos ilegales, no hay problema. Entonces ya no deberían de ser pagos ilegales. El caso de que la costumbre sea así no significa que sea legal. Y por cierto que en algunos países pudieran pensar que dicen, bueno, si nosotros estamos operando en un país que la situación de negocios es normal de que se paguen eso, bueno, vamos a cerrar los ojos. No es así. Eso no vale. O sea, eso es muy raro que exista en el contexto local de que pueda ser permitido. Vamos a seguir. Estados Unidos, bueno, dentro de la evolución histórica de esto, Estados Unidos fue el primero que hizo este tipo de legislación para precisamente evitar los pagos de oficiales de gobiernos extranjeros, que como hemos visto se ha extendido todavía a funcionarios de empresas gubernamentales. La ley federal se revisó con ajustes, ya está bien, ya les he dicho eso, los 88 fueron los pagos facilitadores del proceso administrativo, y en 98 para hacerla apta a lo que es la legislación de OCDE. OSD crea en 99 una convención contra pagos de corrupción. Antes de eso no había nada más, no había nada, suscrita por 38 países. En realidad la OSD son 34, México es uno de los miembros de esto, Turquía es otro más. Si uno los ve, hay como la mitad son países desarrollados y la otra mitad son países que son en vías de desarrollo, pero son 34, y hubo 4 más de los que hicieron también firmar esa convención, ese acuerdo, vamos a decir, ok, vamos a vigilar que no haya corrupción. Y es para poner un poquito más de influencia de lo que es la OSD a sus miembros. Inglaterra emitió una ley, hasta el año pasado es cuando Inglaterra emitió una ley contra la corrupción que es semejante a la que hay en Estados Unidos. Muy semejante. Hacer un acto criminal, el pagar por parte de las empresas dinero o otro tipo de bienes o de servicios o de cosas a personal del extranjero, a funcionarios del extranjero para el fin de obtener negocios para la empresa. Entonces, como ven ustedes, antes de eso, de 2011, no había una ley de ese tipo en Inglaterra, por lo cual ellos decían no podemos procesar
a la empresa BAE porque no tenemos las bases para mandar a los funcionarios a la cárcel o para tener una cantidad de multas para aplicarles a las empresas. Entonces, muy pocas naciones han seguido el ejemplo de Inglaterra, sin embargo, vamos a ver. Solamente 14 de los 68 países que fueron firmantes en 99 han abierto procesos contra pagos de corrupción. Que por cierto, aquí en México nunca ha habido alguno, aquí no ha habido pagos de corrupción. Claro que aquí en este caso, si quisiéramos hacer la similitud, sería como si una empresa como Cemex, que es una empresa de tipo multinacional, o a lo mejor lo que es, que ya no es tan, que no es tan mexicana, ahora modelo, también esa empresa hubiera hecho pagos a otros funcionarios en otros países con el propósito de tener negocios. Eso sería una violación si tuviéramos una ley semejante a esa en México, que no existe. Bueno, hasta el 2011 sancionados 110 individuos, 66 con prisión. Estamos hablando de todo este periodo de las fechas más recientes. En el pasado no había tantos procesos, ha habido muchas más en los años recientes, y eso es una lógica muy interesante. ¿Por qué creen ustedes que los gobiernos, por ejemplo, específicamente de Estados Unidos, que quieren buscar más las violaciones que haya esa ley con el propósito de evitar ese tipo de pagos y sancionar a las empresas? Bueno, una de ellas es que los gobiernos de Estados Unidos específicamente tienen menos recursos financieros, tienen problemas de déficits, tienen problemas de tener dinero para los gastos normales. Entonces ahí hay una manera de poder obtener el proceso contra esos que hacen violaciones y cobrar las multas y demás que van a final de cuentas a ingresar al Tesoro de Estados Unidos. Entonces, si hay mucha agresividad ahora para buscar recopilar fondos en ese tipo de actos, o sea, en ese tipo de procesos para procesar a los que han hecho violaciones. Y por otra parte, la otra cosa que existe es el otro mentalidad ya nueva después de la ley de SOX, en donde debe haber más transparencia, las empresas deben de presentar información adicional, y ustedes lo saben también, que debe ser también probablemente, yo creo que también debe existir en México, en el reporte de los estados financieros de las empresas públicas, a partir de la ley de 2012 en Estados Unidos, una ley federal, el presidente de la compañía y el director financiero deben firmar de que no hay ningún problemas con el control interno, de que existe un sistema de control interno, de que es efectivo. Ellos lo firman así, se dan su responsabilidad, y el auditor externo tiene que asegurarse o aseverar de que efectivamente el control interno existe y que lo ha revisado y que es bueno, que está bien y que lo están diciendo los dos principales gerentes o administradores de la empresa es correcto. Entonces, eso también derivado de la ley de 2002. Entonces, por eso es que vamos a tener que buscar que haya más transparencia, que haya menos violaciones, que haya más reforzamiento de control interno. Okay, problemas que hay para el éxito limitado precisamente es que ustedes dicen, bueno, si hay solamente 210 individuos, ¿cuántas empresas hay en el mundo que están haciendo operaciones internacionales? ¿Cuántos de los 90 entidades nada más? Bueno, en todos los países no es suficiente, todavía hay mucho que hacer. No existe una agencia suprema internacional que obligue a su y aplique las sanciones. Esa es una de las limitantes. Exactamente lo mismo que está pasando con los principios NIF, las normas internacionales. Ellos dicen eso debe ser, pero que se va a nivel de país, es donde se debe de observar, o sea, de buscar que hay cumplimiento de esas normas internacionales, pero no hay una suprema autoridad a nivel internacional que diga no estás haciéndolo bien en tus reportes o en tu cumplimiento por las normas de información financiera a nivel internacional. Países, aquí todavía la otra cosa que es una gran limitante. Países en donde
Los pagos ilegales de corrupción han sido por mucho tiempo parte de la manera de vivir de estos países. China, Rusia, India, Nigeria, Corea no pertenecen a esta organización que hizo un acuerdo entre países para que vigilaran y hicieran medidas para controlar o para eliminar los pagos indebidos. Y además ellos no tienen ninguna intención de prevenir o de hacer legislación de evitar ese tipo de pagos. Rusia ha expresado deseo de tener una ley así, pero hasta ahora no ha habido ningún indicio de que lo van a hacer. Castigo por pago de corrupción, limitado también. Los castigos se dan en países en donde las empresas han estado y que sus funcionarios han estado haciendo esos pagos. Los países desarrollados, Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, los que han hecho ese tipo de castigos o de seguimiento a los actos de violación. Pero hasta ahora yo nunca me he encontrado un caso, no existen casos en la realidad en donde los países en donde se encuentran los funcionarios públicos que se recibieron dinero por esos pagos ilegales hayan sido procesados. Hasta ahora yo sé que la gente de Walmart que pagó a esos funcionarios de México para obtener permisos de construcción en lugares que no era permitido, esa gente que recibió ese dinero hasta ahora no he sabido que el gobierno mexicano haya seguido ningún acto de proceso contra ellos. Bueno, ¿por qué? Bueno, a lo mejor muchas veces esa gente que está haciendo recepción de los pagos, imagínense que un ministro de Hacienda, un ministro de Salud Pública recibe ese pago, es parte del equipo del gobierno actual, va a decir el presidente o otros ministros, vamos a tenerle que procesar y mandarlo a la cárcel. Sería una cosa muy difícil de lograr. Entonces eso es algo que hasta ahora no se castiga al que recibe el pago. Y también por otra parte el gobierno puede decir, bueno, pues ese pago al final no me iba a limitar o no me iba a quitar ingresos fiscales a mí, porque ese vino de la empresa de Estados Unidos, se lo pagaron a un individuo y nunca iba a ser ingreso grabable acá para México, entonces no me está quitando dinero a mí. Ese podría ser otro argumento como gobierno, pero aún así no hay ningún otro país en donde... Doctor, entrevistaron a Luis Telles, director de la Bolsa Mexicana de Valores, en abril, unos cuantos días después de que el New York Times publica la noticia de sobornos por aproximadamente $24 millones pagados en efectivo. Yo me quiero imaginar dónde acomodan $24 millones. $24 millones es lo que pagó. Pagados en efectivo. Le preguntan a Luis Telles en el marco de un evento en el que participa la Bolsa Mexicana de Valores y responde que Walmart es una gran empresa y una gran emisora. Es una emisora que siempre ha cumplido con todos los requerimientos de la Bolsa Mexicana de Valores. Es una de las compañías que más ha crecido en el país durante los últimos años. Es la empresa privada que más empleos da en México. Sin lugar a dudas, ha generado riqueza en términos de trabajo, de ingresos para sus empleados y en términos de darle al consumidor mexicano oportunidades de consumo a precios muy bajos. Yo pensé que iba a dar el precio del jitomate de bola. Iba a dar las ofertas, el pan muerto, tenía todo. La verdad es que es de risa. Dice, Luis Telles no es autoridad, evidentemente, pero fue autoridad. Y como autoridad llegó a ocupar la dirección de la Bolsa Mexicana de Valores. Bueno, la pregunta que siempre existe es, ¿pudieron haber hecho todo eso sin necesidad de hacer pagos a los funcionarios públicos? Pues seguramente no, porque no hubieran conseguido los permisos, las autorizaciones para haber abierto sus tiendas en los lugares. Ahí está el motivo por el cual hacen los pagos, para poder permitir, facilitar o hacer que la empresa pueda tener y mantener negocios en el lugar en donde opera, que de otra manera no pudiera haber sido posible. Entonces ahí está la razón detrás de la cual se hacen esos pagos ilegales. Pero aquí en el caso de Walmart, regresando a esa situación, es todavía más, vamos a decir, más grave,
porque en algunos casos que se han procesado y donde las empresas han finalmente admitido que había esos pagos, era porque les falló el control interno a nivel local y que algunos de los que estaban ahí a nivel local se pasaron de listos y quisieron generar ventas de utilidades haciendo esos pagos que sabían que no deberían de hacer. El ejemplo de Argentina que yo les dije con IBM puede ser uno como esos. La empresa a nivel de matriz no sabía que eso estaba pasando. No es tampoco no va a eliminar el castigo no va a invalidar la violación para la empresa IBM, pero simplemente va a ser un poquito menor el hecho de que ellos no lo sabían a nivel de empresa central de sus oficinas principales. En el caso de Walmart es más grave porque aquí los mismos ejecutivos principales de Walmart que estaban ahí en Arkansas sabían lo que estaba pasando en México, sabían que se estaban haciendo esos pagos y estaban haciendo, los autorizaron y estaban haciendo todo lo posible para que quedaran debajo de la tierra, que no se los fueran a descubrir. Entonces, como es normal, alguien puede tener un pitazo de decir eso está pasando, o algunos otros de los competidores que puede decir, bueno, esto que están haciendo Walmart, yo soy Carrefour, y yo quería tener mi mercado en México y no me dejan entrar, porque ahora Walmart está pagando a los funcionarios para tener esos supermercados, y por qué yo no. Entonces ahí está la situación que todavía es más grave. La otra cosa es que el mercado también mide eso, y es como ponerle una marca, una nota de desaprobación al tipo de actos que hacen empresas como Walmart. Una vez que se dio a conocer esa situación en donde Walmart había hecho pagos ilegales para obtener esas autorizaciones, el siguiente día la bolsa, el precio de mercado de las acciones de Walmart bajan 7% de su valor. ¿Qué significa? Bueno, la gente va a decir, bueno, aquí te desapruebo eso y hay una implicación de gente que va a perder dinero también dentro de lo que tenía invertido en esa empresa. Y eso es algo que yo no sé a qué nivel está ahora el proceso, pero evidentemente que Walmart tiene que pagar una multa fuerte y hay otra serie de efectos. Uno de ellos, la gente que está aquí en México, que era de Walmart también, independientemente de que tenía la autorización de los principales administradores de Estados Unidos, de la alta administración, ellos salieron directamente el primer día. Una vez que se da cuenta que eso pasó, se les despide y ya se fue. Entonces eso es algo que sí es grave, porque lo que puede pasar, como yo les decía, a veces se hace más tiempo y más esfuerzo en tratar de hacer esa plan ilegal para hacer operaciones que se hubieran hecho desde un punto de vista más legal, más auténtico, más vamos a decir, más profesional, más ético. Pero en fin, castigos por corrupción son en el país desarrollado cuando se olvida el pago, no ha habido ya la OCDE. Aquí hay países también, la OCDE les da el marco también de que las empresas deben vigilar y tener reglamentación a nivel nacional, doméstico, para evitar ese tipo de pagos ilegales y establecer un nivel de juego más limpio. Sin embargo, Australia y Francia han recibido estirones de orejas de la OECD. No tiene mucho poder la OECD, lo único que puede hacer es criticarlos. En el caso de Australia, el ejemplo es que funcionarios del mismo gobierno de Australia habían hecho pagos a otros países de Vietnam y de Camboya, por ahí de Asia, con el propósito de tener el contrato para hacerles la impresión de sus billetes de moneda. Entonces, eso era una violación, porque era tener negocios para eso.
y el gobierno, como era parte de la misma gente del gobierno australiano, el gobierno australiano simplemente no procesó en la forma completa y al final casi los absolvió los que estaban involucrados en eso. Entonces le dice, OECD, eso que estás haciendo no es muy bueno. En el caso de Francia lo que en un momento dado también hizo una legislación en donde decía, bueno, si acaso esto está permitido como pagos en un país extranjero, para mí no lo voy a procesar porque me imagino que es la manera como se hacen negocios ahí y ya no lo voy a procesar. Bueno, también ahí les dijo OECD, eso no es la intención. De hecho, lo que se trata de hacer es evitar que se propague esta situación de donde hay ese tipo de ambiente en esos países donde estamos operando. Entonces, hay que cortarlo. Sí. Aquí también los retos para eliminar esos pagos ilegales o reducirlos. Solo 7 de los 38 países son los que efectivamente han estado activos en hacer cumplir el acuerdo eso de la OECD. Estados Unidos, obviamente, desde antes, Alemania, Italia, Luxemburgo, Suiza y Turquía. 7 de los 38 que los firmaron, y entre ellos está México, que le dijo, oye, aquí no ha hecho nada. Entonces hay muchos otros más que han hecho firmado, y la OECD que no han hecho mucho. A pesar de todo, hay tendencia a llevar a juicio a culpables. Estados Unidos y Alemania son los líderes en aplicar la ley. También una empresa muy importante de Alemania hace 2 años, Siemens, debe conocer la empresa alemana. Ellos lo que muy graves violaciones a esa corrupción. Ellos estaban pagando grandes cantidades de comisiones, pagos ilegales a funcionarios de gobiernos de Venezuela y por ahí en América Latina, grandes cantidades de canalizar eso, con el propósito de tener negocios para los productos que estaban haciendo ellos, en la parte, probablemente la parte de maquinaria y de equipos para las industrias de petróleo. Eso se descubre y es una gran cantidad de dinero, una gran multa. Como Siemens también tiene operaciones en Estados Unidos, se le hace un proceso en Estados Unidos, se le culpa, se le encuentra que ha hecho violaciones, se le da multa, y en Alemania también se le hace lo mismo, y el que era gerente general de la empresa Siemens en Alemania le costó su trabajo. Entonces salió. Y obviamente ahora está Siemens, es una de las vamos a decir, de los ejemplos a seguir de que ellos dicen, ok, lo hicimos mal, vamos a reformarnos, vamos a hacerlo mejor en el futuro. Hay un avance notable comparado con los 90. Muchos países antes de esto, antes de lo que había, lo único que hacía este tipo de leyes anticorrupción en Estados Unidos, pero los demás, Alemania, Francia, Italia, Inglaterra, todos los demás, permitían que hubiera pagos. Japón era también muy allegado a ese tipo de pagos para obtener negocios en donde estaban haciendo operaciones. Y no solamente se los permitían, sino hasta se los hacían deducibles para fines fiscales. Nos falta un país, hay 6 nada más. ¿Cuál es el otro? Estados Unidos, hermano, 3, 2, 3, no, era Inglaterra. Yo le había puesto una UK, pero esa debía haber sido Inglaterra. Por el momento de que tú traté de introducir, no, Inglaterra es México. Inglaterra. ¿Ah? Creí que era México. No. Mencionamos eso y nos están escuchando por ahí. Hay que tener cuidado. ¿No hay funcionarios públicos aquí, no? Casi. No, a ver si me dejan salir mañana, porque yo tengo que regresar a Estados Unidos. Claro. No, eso. Salir sí. Salir sí, entrar allá. Salir sí. Entrar allá es más fácil. Ahora por lo menos. No se puede. Está bien, seguimos. Aquí las violaciones a la ley de corrupción, castigos por corrupción, son graves. La empresa es culpable. Si se encuentra la empresa culpable, uno de los castigos más graves para una empresa que tiene operaciones con el gobierno de Estados Unidos es que se le suspende de que vaya a ser proveedor
del gobierno. Ahora, aquí es precisamente donde hay una situación como esta. Imagínense esa empresa que yo les mencioné, BAE, empresa inglesa, con grandes contratos de provisión de armamentos y equipos sofisticados al Departamento de Defensa de Estados Unidos. Si se hubiera encontrado culpable hasta al final del juicio y el juez dicta sentencia de que fueron culpables con toda la evidencia, se le borra de ser proveedor del gobierno de Estados Unidos. Entonces el Departamento de Defensa, ¿qué va a hacer? ¿De dónde va a sacar todos esos programas que van a poner los aviones de bombardeos y lo demás, y todos los radares y demás que ha estado pasando esta empresa? Bueno, porque se van a los rusos o a los chinos también. Pero bueno, eso es una de las cosas que pasa en esta situación. En esas cosas, la empresa al final no le interesa llegar hasta el proceso final de pelear esto en las cortes o en los tribunales y probar de que no tenía culpa cuando sabe que ha tenido culpa, sino antes de eso hacer un arreglo que le llaman APA, por ahí debe estar en uno de los siguientes, ahí abajo, APA. En inglés se llama Advance, ¿cómo se llama? Algo así como, en lugar se haga un arreglo antes de que se llegue al proceso final. Y eso simplemente la empresa dice, ok, yo estoy culpable, pero voy a hacer un arreglo contigo, Departamento de Justicia, como el equivalente de la Procuraduría General de México, voy a hacer un arreglo contigo, voy a pagar las multas. Si hay necesidad de que vaya gente de la empresa que va a ir a la cárcel, bueno, que va a la cárcel. Pero aparte te prometo que dame 3 años, voy a curarme en salud, voy a hacer nuevos programas de control interno, ven a revisarme cada año y voy ahora sí a controlar bien, pero dame ese espacio de 3 años, no me lleves al juicio final, porque si me llevas al juicio final, yo sé que me voy a salir el problema de que vaya a ser sentenciado y encontrado culpable y ya no voy a poder tener ningún contrato con el gobierno del Estado federal. Entonces, eso es algo que dicen un proceso avanzado de negociación fuera de las cortes. Solamente para contarle, actualmente hay un caso de corrupción entre el gobierno de Panamá y el gobierno de Italia por unos radares. La empresa de Italia le vendía radares a los rusos, o sea, se decía que iba a venderle radares para hacer pues como la cartografía de Panamá. Funcionarios públicos han salido del gobierno de Panamá y en Italia hay un proceso abierto al empresario que era dueño de la empresa, y actualmente tiene que dar un proceso contra el personal de la empresa que estaba haciendo. ¿En Italia? Correcto. En Italia. Actualmente el caso inició el año pasado. Sí, hay muchos, o hay varios, docenas de casos que están en proceso todavía. Y hay la tendencia de hacerse cada vez más procesos de este tipo. Pero sí, parte de eso es que los gobiernos también necesitan no solamente mantener el orden, sino también obtener ingresos para su funcionamiento. Posibilidad de cárcel para individuos que se quedaron o hicieron el pago. Acuerdo del proceso adelantado, solución para prevenir consecuencias severas. También, por otra parte, a los gobiernos, o en el caso específico de Estados Unidos, la Procuraduría General que hace el proceso, que tiene sus abogados, les interesa hacer un arreglo con las empresas antes de llevarlo hasta el final. ¿Por qué? Porque se puede llevar mucho tiempo para llegar al juicio final, y por otra parte es costoso seguir el proceso y con el tiempo, y además de la gente que tiene, los abogados que tienen que usar casos y evidencias y demás. Entonces, ¿qué dicen? Le interesa sacarlo rápido, cobrar las multas y seguir otra vez haciendo la investigación de nuevos casos. Entonces, por eso, desde el punto de vista de los gobiernos que hacen el arreglo antes de llegar al final, es una solución práctica. Bueno, estoy viendo los ejecutivos culpables, eso va a existir.
Ejemplos de evaluación, aquí hay muchos, aquí nomás he estado algunos casos específicos. Halliburton, ustedes se acuerdan de Halliburton, aquella empresa en donde Dick Cheney, el vicepresidente de Estados Unidos, tenía inversiones. Bueno, ellos hacían pagos en 2010 a funcionarios de Nigeria, multas de 32,5 millones, una empresa basada, pues, estaba con su sede en Houston, el que estuvo involucrado en ese pago ilegal, tuvo que ser puesto en la cárcel también. Este es uno de los casos que ha ido directamente a la cárcel sin ninguna posibilidad de que se le perdone. BAE, que les dije ya, ventas de pagos sobre el Estado y Saudita, con ventas de aviones, más recientemente 2 millones de multa, pagos ilegales a funcionarios de la India, Walmart, aquí en México, otros más, Siemens, Pemex también, el pago de comisiones especiales a la persona que estaba ahí en Pemex, que estaba haciendo las decisiones de compra de tubería, escogiendo a una empresa que estaba en Houston, dándoles el contrato, y obviamente la persona esta de Pemex andaba, les dieron, o sea, ahí en ese caso no solamente les dieron dinero, le dieron uno de esos automóviles Maserati o de esos automóviles italianos de mucho Testarossa, uno de esos que son de muchos, $250,000, una cosa así. Entonces la persona esta andaba viviendo como rey. ¿Se le procesó? ¿Salió de Pemex? Probablemente que sí. Ahí está, por ahí hay salió la noticia en uno de los periódicos en Estados Unidos, en la Wall Street. Entonces, eso es algo que muchos ejemplos de esto. Deep Corporation es una también que hizo algo de... Deep Corporation es también una cosa interesante. Aquí también esta última que está ahí, uno de los que hacen contratos de servicios a las tropas que están allá en Afganistán y en Irak. Y eso lo que pasó es que contratos de muchos millones de dólares. Entonces lo que ellos hicieron es pagar sobornos a las autoridades de Afganistán para que procesaran sin problemas de investigación o nada a los que iban a pedir visas a sus trabajadores para poder entrar ahí. Y él les pagó $300,000. Con $300,000 para hacer esos pagos, las multas que van a recibir esa empresa van a ser de muchos millones. Entonces, ¿para qué ser algo que en la realidad no va a ser producente? Vamos a seguir. Bueno, ¿cuáles son las implicaciones aquí? Hay un par de cosas. Implicaciones para la gerencia. ¿Cómo vamos a buscar, a tratar de poner remedios? Sabiendo que en un mundo así como estamos, no es fácil poder tener leyes en todo el mundo que pudiéramos buscar previendo esos pagos ilegales, pero aquí hay que tener cuidado en varias partes. Si es una empresa que cede de Alemania o de Inglaterra o de Estados Unidos, esos son los que hacen tienen más énfasis en que los negocios no hagan pagos ilegales. Entonces, cuidado cuando están trabajando para una empresa que es una subsidiaria de esos países. Entonces, diseñar y mantener un sistema de control interno y un código de ética por su cumplimiento. Esto va a ser importante. Que por cierto, aquí el que va a marcar la pauta es la gente que está a nivel alto. Ellos siempre tienen que decir: aquí tenemos que ser éticos desde el punto de vista de no pagar ese tipo de pagos ilegales. Incluso es una manera de poder tener un escudo. Hace muchos años yo trabajé en una empresa de Estados Unidos, ahí en Venezuela, y una de las cosas que no sabíamos cómo hacerlo es decir, simplemente alguien que en algún momento quisiera pedir dinero para fines de hacer negocios, simplemente decirle: mira, no, porque si yo te fuera a pagar, a lo mejor no es tanto por la multa, por el dinero mismo, por la multa, eso a mí me puede llevar a la cárcel, que le va a costar dinero a la empresa. Entonces ya saben que nosotros no les vamos a pagar, y entonces ya no. El hecho, si la empresa lo hace una vez, entonces ya se va a abrir la posibilidad de que alguien más después venga otra vez a pedir porque ya se hizo antes. Hay que evitar, esto sirve como un escudo.
Para fines de impuestos en Estados Unidos, a ustedes que les gusta alguna de esas partes de impuestos, primero, si el pago se descubre, obviamente se va a eliminar de la deducción. Pero no solamente eso, hay una parte del impuesto en Estados Unidos que se llama su parte F, que es simplemente los impuestos, los ingresos para los cuales se califican como pasivos, en donde la empresa no tiene operaciones de manufactura y nada más, sino pasivos cuando está recibiendo, por ejemplo, royalties o lo que está recibiendo intereses de sus ingresos que tiene, en donde ahí no tienen que esperar hasta que la empresa que está allá fuera les mande los dividendos, sino ahí, en el año en que se reciben, se van a gravar para impuestos. En el caso de los pagos ilegales, esos pagos ilegales se van a incluir en el pago de impuestos que tiene, o sea, como si fuera un ingreso gravable. Entonces le van a dar el castigo doble. Otra cosa que más que hacer confiar en los auditores externos e internos, una buena comunicación entre sí y buscar también medidas de control. Mucho de esto también depende de las nuevas controles internos, de las nuevas ley de SOX, que nos dice, cuidado, hay que buscar que los riesgos de controles internos no existan, que haya un control interno que sea efectivo, que la alta gerencia esté consciente de que eso se debe seguir y que si algo pasa mal, van a ser los dos ejecutivos principales de la compañía los que van a ser culpables de eso. Y obviamente también más influencia o más control de los que están en el consejo de directores, porque ellos sí y ahora son más responsables a través de la ley de 2002. En Estados Unidos se les da más responsabilidad a esos directores de las empresas que en el pasado simplemente lo que hacían era darle un sello de aprobación a lo que les decía el gerente general y el director de finanzas. Entonces ahora sí tienen una función de más revisión y cuidado. Hay una parte ahí de uno de los que están, hay un comité de auditoría, o debe haber un comité de auditoría en los consejos de administración, y eso debe ser gente que es capacitada en contabilidad, en auditoría y checar de que efectivamente los controles internos existan. Ya en la parte práctica, una de las cosas que yo sé que se hacen, y lo hacíamos antes, desde hace años antes, es, sobre todo para ustedes que son auditores externos, pedirle, bueno, primero ir con también mandarles cartas a los abogados, esos que están dando servicios a las empresas. A lo mejor van a decirle, yo no te puedo dar esa información porque es confidencial, pero simplemente convencerlos de que, con una carta decirle, todas las comisiones, todos los pagos por honorarios son válidos, que no ha habido algún pago ilegal que vaya a ser conceptualizado como un pago por violación de la ley. Eso podría ser un motivo, y sacarles una carta que ellos tienen. Y a nivel de empresa interno, a los que son gerentes, a nivel de un cierto nivel de gerentes hacia arriba, hacerlos que para fines de uno de los procedimientos de auditoría normal, cada año decirles, ok, tú vas a hacer una carta en donde le vas a firmar, le vas a decir que hasta donde tú sabes y hasta lo que has podido controlar, no ha habido pagos que representen una violación de la ley hasta que tenemos que escribir. Tú sabes la ley, tú sabes lo que esto significa, tú sabes lo que esto implica, entonces fírmame que date un compromiso de que tú sabes que no has hecho, ni tú ni los que están como subordinados han participado de este tipo de violaciones. Yo creo que esta es la última, ¿no? A la última. Entre eso los auditores, asegurarse claramente que los controles internos existen, esa ley que yo les digo que existe, mantener completos y correctos los registros de las transacciones. Más de eso existe ahora. Ya las transacciones que estaban fuera de balance, la transparencia ya es mucho mejor, y entonces ya no es posible ocultar cosas, y los auditores deben de buscar que eso efectivamente no se da. Saquenle la pista al flujo de efectivo, a ver si de dónde se está pagando y por qué. A tener comercios correctos. Recabar cartas y más, como les decía yo, de los gerentes con la indicación de no violación, el hacen los auditores internos y externos. Entonces, eso es básicamente lo que hay que buscar. Yo creo que eso es lo último. Vale. Entonces, eso es el panorama general que tenemos de esta ley. Desafortunadamente no tenemos algo semejante en México, es más bien a nivel internacional, pero las repercusiones también pudieran ser aquí
por las operaciones que las compañías extranjeras tienen en México. Y cuidado si en algún momento ustedes están a un nivel ejecutivo en donde alguien que venga de la Secretaría de Seguridad o de la Secretaría de Hacienda o algo les puede decir, te vamos a dejar hacer esto, pero nada más tener que pagar tanta cierta cantidad de dólares, me los pones en una cuenta en un banco suizo y te voy a hacer la autorización aquí. Eso va a ser tentador, pero cuidado. Los castigos pueden ser bastantes. La otra cosa que también hay que mencionar, no a los gentes que son a nivel local, eso no se lo van a llevar a la cárcel de Estados Unidos. Aquí la jurisdicción legal no se va a repasar las fronteras. Son los funcionarios que están en Estados Unidos, que están allá, que han participado en ese tipo de violaciones, los que van a la cárcel. Los que estaban en Argentina, que eran de IBM, esos están allá. El señor de Pemex que hizo pagos ilegales, eso se quedó acá. Eso no se lo llevaron a extraditarlo para mandar a la cárcel. Eso. No hay jurisdicción que rebase las fronteras. Sí, señor. ¿Qué pasa en caso contrario? Digamos, Estados Unidos identifica que hubo una violación aquí en México, el funcionario mexicano a los 6 meses está viviendo en Estados Unidos. No importa, porque no es, a menos que esté funcionando, no, porque hay una cierta, sí, si el funcionario mexicano se va a vivir a Estados Unidos y no es ciudadano americano, no va a poder ser mandado a la cárcel, a menos que sea por ese tipo de delitos. Claro, hay otros tipos de delitos que están en la parte de esos de los negocios que son ilegales, que se van a vivir allá a California, donde sea, y si lo encuentran y ha tenido problemas con el narcotráfico, eso sí. Y si está allá, independientemente que sea ciudadano mexicano, él se va a la cárcel. Pero si es un tipo de delitos como esto, si el señor de Pemex se va a vivir a Houston ahí con el dinero que sacó y quiere vivir mejor, no lo van a llevar a la cárcel, ya no lo puede procesar. Hubo un caso de unos chinos que se robaron no, pero ese es medio China y se vinieron a Estados Unidos. Sí, ese está ahí. Ese está ahí. Pero eso es por otra cosa, no es por la violación de la ley. No es por la violación de la ley, es precisamente por negocios ilícitos. No es por la violación de la ley, negocios ilícitos que están relacionados con la producción de esa droga que hay, esa metanol. No es por la violación de la ley. No. Eso es criminal. Criminal, más bien de criminal de alto nivel, no de criminal de hacer pagos por la ley. Que también es un crimen, ¿verdad? En la ley en Estados Unidos. ¿Okay? ¿Otra pregunta más? ¿Cree que la implementación de normas internacionales en México y en Estados Unidos puede servir para transparentar las operaciones? Bueno, aquí no directamente, sino indirectamente, simplemente por la transparencia, por la inclusión de todos los pagos y la reporte completo de las transacciones de las empresas. Cuando una empresa entra en este tipo de pagos, eso los va a reportar o los va a reportar de manera incorrecta, que de hecho es una violación de los principios contables, una clasificación incorrecta del pago mismo que está haciendo. Una clasificación como gastos, pero en realidad no fue un gasto normal. Entonces, esa es la única manera, pero de una forma indirecta. Pero no tiene mucho más que ver, más que la revelación completa y que represente la transacción que fue evidentemente la que la causó. Si hay una multa, si hay un pago ilegal y se está reportando como un gasto normal de compra de proveedores, ahí desde el punto de vista del principio contable es incorrecto. Pero es muy al margen, eso no está directamente prohibiendo, o sea, no está, vamos a decir, castigando los pagos ilegales. Eso más bien viene del Departamento de Justicia, no tiene nada mucho que ver con la parte de finanzas, de reporte financiero. Otra pregunta. Gracias. Dos preguntas. La primera es, ¿quién está detectando estos casos? ¿Periodistas, opositores al gobierno, empresas afectadas? ¿Quiénes están, ahora sí que, activando las alarmas para que el espíritu de vigilancia pues se esté llevando a cabo? Bueno, sí, es una pregunta también, porque aquí es variado, pero muchas veces son las mismas empresas que están competidoras, que dicen, bueno, yo tengo
Imagínense que viene una empresa que va a tener un servicio especial de, no sé, teléfonos o de algo así especial y que está compitiendo con una de Estados Unidos o una de Inglaterra, etcétera, y ellos no los vayan, hay una licitación para hacer un puente o para hacer algo y ellos no resultaron cuando sabían que estaban haciendo un buen papel y una buena costo, etcétera, y de repente se dan cuenta que alguien resultó que a lo mejor no es ni tan capacitado ni ha hecho tipo de operaciones como esa. Entonces hacerle una queja de que investiguen. Y pero la mayor parte de las veces, eso es una manera, la otra parte de las veces es algo porque alguien ha dado el pitazo. Es decir, okay, ya no puedo, eso que existió, que me di cuenta de eso, y ahora a través de los años recientes, al año pasado, el impuesto, porque eso también tiene efecto sobre el impuesto de la renta, con la deductibilidad del gasto y el derecho de hacer la inclusión del pago como un ingreso gravable. Entonces ahí el impuesto de la renta también está involucrado en que ese tipo de violaciones se persigan y se castiguen. Entonces aquí, desde el año pasado, el departamento lo que se corresponde a los tribunales fiscales o el fisco de Estados Unidos da compensación a los que den el pitazo, a la gente que denuncia eso, y se les da, si va a haber una multa de, por decir, 10 millones, un 10% le va a tocar al que hizo la denuncia, esté o no esté dentro de la empresa, y eso es una denuncia que hacen. Y la ley también, incluso esta misma de 2002, protege a esos que están haciendo la denuncia directamente con el Departamento de Justicia, que es como si fuera alguien a lo que sería el equivalente de la Procuraduría General de Justicia. Si aquí está pasando esto y el fisco de México dice, ok, lo que resulte aquí de ganancia de pagos por multas, te vamos a dar un 10%. Y no te vamos a respetar, en algunos casos hasta puede haber reinstitución de la persona que la despidieron porque hizo esa denuncia ante las autoridades, se le reinstala o se le paga una compensación por haberlo despedido. O sea, eso pasa. Y hay, por cierto, hay investigadores también del Departamento de Justicia que están agresivamente buscando eso. Cuando hay algo que sospechan que está pasando. En el caso de Walmart, yo creo que ahí fue alguien dentro de la empresa que dijo está pasando esto y yo no estoy de acuerdo en que eso siga. Yo no se los sabe, de hecho, allá a las autoridades también. ¿Alguien más? En el caso de los actos prohibidos, ya no mencionó que había muchos casos, pero ¿cómo se llama la oferta o la tentativa del soborno? Bueno, a la parte donde no se llegó a dar. No, porque la ley lo hizo, cuando se hizo la ley en 77, la intención fuera de hacer una ley que fuera muy poderosa, muy drástica, con la intención de que la gente diga, oh, aquí sí, va a estar fuerte, de tenerle miedo. En la práctica, yo no me he encontrado ninguno en donde se puede decir, ok, hubo la intención de hacerlo y nunca se realizó. Porque no, en ese caso, que va a decir la empresa, bueno, pues sí, alguien me trajo esto, pero yo quise hacerlo, pero me di cuenta que no iba a ser bueno y me retrasé y dije, bueno, paramos el proceso. Ahí no hay ese tipo de casos, no ha encontrado ninguno. Serían los últimos, no, en la práctica no es que la ley trató de ser muy fuerte como para poner la pauta de que aquí vamos a tratar de cortar por los años. ¿Hay alguna diferencia en Estados Unidos en cuanto a querer corromper un funcionario público de los Estados Unidos respecto a querer corromper un funcionario fuera de los Estados Unidos? Sí, también. Lo más que ahí es muy semejante. Lo más que hay es lo que se llama RICO. Es una cosa más bien relacionada con la mafia. O sea, de pagos que hay legales para esto está hecho para fines de empresas que tienen operaciones en el extranjero, pero en Estados Unidos también hay pagos de corrupción. Especie de hacer pagos ilegales de sobornos. Hay una ley especial, las iniciales es RICO,
yo no sé cómo se traduce eso, pero es algo pagar para fines de, más bien de pagos de soborno. Por ejemplo, un caso que sería, que se encuentra muchas veces, es a nivel de ciudades, a nivel de municipales. Hay ciudades, por ejemplo, una de ellas es Buffalo, o Chicago, a lo mejor algo también tiene de eso. Los gobiernos municipales van a escoger contratistas que cada año van a repavimentar las calles o van a arreglar las avenidas o lo que sea. Entonces ahí hay también licitación. Y aquí, si hay una empresa que es contratista, una de las cosas que puede hacer es el soborno al funcionario público de la municipal para que lo contraten. Entonces eso es igual que eso. Y también va a ser procesado y también se va a hacer a la empresa, pero es a nivel nacional y la ley que existe es también de nivel federal, pero se llama RSO. Esa es un poco más después de lo que es la de la anticorrupción de pagos ilegales. Sí, sí. Entiendo que lo que prohíbe esta ley es hacer cualquier cosa de valor. ¿Qué pasa en el caso del ofrecimiento de un empleo? Es que estoy pensando, es un expresidente mexicano que privatizó todos los ferrocarriles, la empresa que se llevó los ferrocarriles lo contrata en Estados Unidos, lo cual resulta totalmente sospechoso, pero nadie puede hacer nada. Después de la actuación, si alguien, por ejemplo, que se va a contratar a un presidente, a lo mejor supuestamente porque tiene cualidades intelectuales buenas que le puede servir, pero ya no tiene decisiones que haya hecho ya, no se le va a pasar por algo que ha pasado en el pasado. No, ahí no va a haber violación. Lo que en algún momento puede ser, hay algunas otras áreas que son cuestionables. Y aquí hay una puerta de acceso al Departamento de Justicia de Estados Unidos, en donde la empresa, antes de actuar, la mejor manera de cubrirse en salud es preguntarles a ellos. Ellos están abiertos a decir, esto no puedes hacerlo porque ya te vamos a tener la violación. Un ejemplo es, imagínense otra vez el caso de las empresas estas que son una Pfizer que tiene ahí sus sede en Nueva York y que hay un juego del fútbol, del Super Bowl que es ahí en Nueva York entre los gigantes y no sé qué más. Y la empresa a que está Pfizer le puede decir, yo me voy a llevar a los distribuidores de mis productos o a 3 o 4, 5, 10 funcionarios del gobierno mexicano a que vayan por una semana, a que vayan a unos fin de semana o una semana para que vayan a ver el juego de fútbol en Estados Unidos. Y les voy a pagar todo, el avión, la primera clase, los alimentos, todo lo demás. Es posible que lo pueda hacer eso. La empresa puede argumentar de que esto es cosa de promoción, un gasto de promoción. Y si tiene dudas, lo puede checar primero. Ahora, también ahí va a ser una situación en donde dice, puedes irte por un mes y te vamos a dar un avión fletado y te vamos a dar dinero también para que tengas compras ahí en las tiendas de Nueva York. Eso es diferente, porque ahí la cantidad va a ser mayor, el propósito no va a ser simplemente para invitarlos por un fin de semana para que vayan a hacer eso como si fuera promoción. Entonces, cuando hay duda, hay que checarlo, porque ahí se podría precisamente interpretar de que es una cosa de valor que se le da a los clientes, a los que están haciendo las compras, decisiones de la empresa para que hagan negocios. Entonces, si es una cosa de valor que en un momento si es muy significativa y si no tiene otro motivo que fuera hacer una promoción a la empresa o invitarlos a que den, por ejemplo, la empresa Kedo puede decir, yo me voy a llevar a las gentes de las empresas de Hacienda que están, no sé, de la Secretaría de Seguridad que está haciendo
el chequeo de los alimentos, a que me vaya a ver mi proceso de cómo hago el cereal, conocer cómo se hace el cereal ahí en mi planta que tengo en Michigan. Y le voy a llevar por 3 días para pagarles todo y demás. En ese caso, bueno, hay una razón de negocios para hacerlo que no es dependiendo de la cantidad que se le esté dando y dependiendo de la razón por la cual esté haciéndose ese pago, esa concesión a esos clientes o clientes potenciales. Y la otra cosa entonces también es que, como les digo, al final, si la empresa tiene dudas, preguntárselos. Y la misma Departamento de Justicia dice, ok, se les da respuesta. Y les dice, y ha habido casos donde le dice, sí, también no hay problema, eso no te voy a procesar, más puedes hacerlo. Doctor. Ok. ¿Qué tan amplia es la ley en cuanto a su articulado? Vamos a ver si aquí me paso. ¿Qué tan amplia es la ley en cuanto a su articulado? ¿Cómo dice? ¿Qué tan amplia es la ley en cuanto a sus artículos? No, yo se les, por ahí yo se les doy, eso deben ser como unas 10 páginas, 12 páginas a los dos lados. No, me refiero pues ya lo que es el libro con el que ustedes se basan para... La ley en sí es muy directa, no es muy voluminosa. Yo les he mandado también aquí a la gente del colegio, tienen el texto original más reciente y eso lo pueden también. Eso es una ley disponible, se puede descargar de las leyes se puede descargar también de las leyes que tienen disponibles debe ser la SEC, una de esas cosas. Sí lo tienen, ¿verdad? Sí. Él lo tiene. Entonces, yo se los mandé ya, es el texto de la ley con sus artículos y demás. De ahí viene todo lo que tenemos aquí. Ahora, creo que esa ya está en las últimas revisiones, con la última que hizo en 98. Y ahí está la descripción. Pero no es muy largo. Pero doctor, ahorita que daba respuesta a la pregunta que decía un compañero, decíamos que un elemento para dar eficacia a la norma era que el pitazo del tema se le compensaba, ¿no? Como elemento de tratar de apoyar a la norma. Sin embargo, en México no existe una ley anticorrupción, pero a partir de julio del siguiente hay una ley que es tan amplia en su contenido que sí vincula elementos de corrupción que los refiere a lavado de dinero. Pero lo que es que el tema del lavado de dinero, ahí ya a los que dan el pitazo no es voluntario, es obligatorio. Y entre ellos estamos los abogados, yo soy abogado, los contadores. Y el tema que yo le pregunto es, ¿qué esquemas establece la norma para proteger a ese cuate que da el pitazo? Sí. Ahora mucho mejor. Eso ahora es mejor. Después del 2002, a esa 2002, esa ley, ahí dice, se le va a multar a la empresa que intente hacer despido o demás al funcionario que hizo el pitazo. Entonces sí hay protección. La ley protege a eso. No lo pueden despedir, no lo pueden hacer ningún castigo eso y está muy protegido. Y ahora no solamente eso, ya a partir del año pasado también se les da el premio de que se le va a dar parte de lo que el gobierno americano consiga de multas y demás, de castigos por su participación, como darle una compensación por el salir adelante y hacer eso. Eso sí existe. Está protegido, ahí no hay problema. Lo más probable es que si hay un individuo como tal que vaya a hacer la denuncia, la empresa va a despedir, le va a hacer la vida de cuadritos. Pero la persona va a decir, ok, voy a buscar a mi abogado, voy a ir con el gobierno y no me pueden hacer nada. Y no solamente eso, me tienen que reinstalar, me tienen que pagar todos los castigos, todo lo demás. La ley lo protege, la empresa va a ser más cuidadosa de hacerle algo de daño a esa persona. Ya no es lo igual como en el pasado. 2002 para acá y todavía más, el año pasado, un premio adicional. 2002 lo protegió de que no le hicieran daño y ahora no solamente no le hacen daño, sino lo recompensa. ¿Ve? A lo mejor en algunos 20 años más vamos a tener eso aquí en México.
No sé. Hay una ley contra la corrupción, pero no de este tipo, ¿no? De pagos así. Sanciones económicas. Es una... En junio de este año la emitieron. Ah, ya está pasado, ya pasó. Bueno, sería interesante conocer eso. Me gustaría ver el primer caso de aquel. Pero aquí recuerden que esto sería aquí sería, si estamos haciendo el reflejo de esta ley, sería castigar a las empresas mexicanas que están haciendo pagos a países del extranjero. La ley de aquí es ley federal corrupción para entidades. Pero corrupción para funcionarios públicos y para funcionarios públicos. Pero interviene También los pagos que reciban de eso. ¿Está o sea, no es directamente, pero independientemente de dónde venga el pago. O sea, se le sanciona a la persona moral o a la persona moral, a la empresa. Están hablando de relaciones comerciales internacionales. Internacionales. Me gustaría saberlo, pero no, hasta ahora yo sabía que no había una ley en México como esta para que fuera aplicable, y si existe, bueno, qué bueno, yo no sé cuándo va a ser aplicable, si ya es, y si el primer caso sería bueno, saber a quién tira la primera piedra. Ok, a ver. ¿Alguna otra cosa más? Yo tengo una pregunta. A ver. Estamos hablando de casos que pueden ser tipificados como delincuenciales. ¿Cómo? Estamos hablando de casos que pueden ser delitos. Ajá, sí. De pena corporal. Claro. Y también se pueden imponer sanciones económicas. Sí. ¿La sanción y la pena son para los individuos o la pena es para el individuo y la sanción es para la empresa? Las dos. La empresa tiene que pagar multas también, porque esa falta de control, o sea, las cosas pasaron sobre su vigilancia y la empresa no estuvo alerta en eso y tiene que pagar multa la empresa. Y además tiene que pagar multa la persona y el castigo también corporal de mandar a la cárcel a la persona. A los funcionarios públicos, el director general de la empresa, va a ser raro que lo van a mandar a la cárcel. A pesar de que puede haber sabido el gerente general de Walmart no va a ir a la cárcel, porque al final puede decir, bueno, yo no lo hice, el que lo hicieron fueron allá, la gente que estaba en mis subordinados estaba en México, pero eso no lo vamos a poder traer a Estados Unidos para ponerse a la cárcel, pero la empresa va a pagar, y el individuo que cometió el delito que hizo, que lo ingenió y que lo hizo la ejecución, eso va a pagar. Las personas que están involucradas en eso, con la otra salvedad de que aquí también la ley en esas enmiendas que hizo es que dijo, aquí yo no voy a procesar a gente que simplemente no supo, porque pasó desapercibido, de que a pesar de que estaba, vamos a suponer que había una, entre Walmart en Estados Unidos, la gerencia general, y la que está acá en México, había una persona que era un director de operaciones para América Latina, y esa persona lo brincaron y no supo de lo que estaba pasando en México, porque era una relación entre Walmart de México y Walmart de las altas autoridades de Walmart. Entonces esa persona que estaba a la mitad, que era ejecutivo de medio nivel, puedes habernos no sabido, puedes no haberse dado cuenta de esto, y en ese caso él o ella no va a ser procesado, no va a ser culpable, no se le va a hacer multa ni nada más. Entonces ahí sí tiene que haber el conocimiento de que la persona participó en esa serie de pasos que al final, y ser consciente de que existía una violación y que en cierta manera es un fraude, pues si lo podemos extender el concepto de fraude. Aquí no hay cosas que sean violaciones por negligencia. Aquí se sabe que hay una intención de pagar para tener negocios en la empresa. Aquí no es decir, bueno, pues se me pasó, no sabía que estamos haciendo pagar para tener negocios. Pero no, aquí eso no va a ser una razón para decirle yo no soy culpable, ¿no? Ahí sí se presume de que si formó parte de eso y lo conocía, sí se va a procesar. Pero si no lo sabía, porque o no estaba en ese tiempo en las operaciones o simplemente se le brincó a esa persona, ahí no se le va a poder
a esa persona. ¿Ok? ¿Estamos bien? Bueno, yo me voy a tener que ir. Si ustedes se quieren quedar aquí todo el resto de la noche, con toda confianza, aquí tiene el Instituto Dominicano de Buenos Públicos puede hacer todavía más investigación sobre esto. Aquí están el internet disponible para sacar más información sobre los casos que ha habido. Pero yo sí me tengo que ir. Muchas gracias por todo.